Iglesia Bíblica Evangélica de Cristo presenta la palabra de verdad. Bueno, buenos días, ahora desde aquí, con toda reverencia, ¿verdad? Como si ahora pues ya hablamos delante y de parte de Dios. Y vamos a empezar pues en la palabra, ¿verdad? Con cuanto, a veces impaciencia, a veces no tanta, pero siempre, ¿verdad? Esperando para escuchar la palabra del Señor. Y como ha dicho Quique anteriormente, vamos a estar meditando en la epístola del apóstol Pablo a Filemón. Vamos a estar viendo todo un poquito, ¿no? Lo que es esta carta. Tiene un poquito de narrativa también esta carta, porque hay una historia, ¿no?, detrás de esto, referente al por qué Pablo manda esta carta, esta epístola a Filemón. Y sí, yo creo que lo que decía antes Quique, vamos a predicar un libro. Yo creo que es la primera vez que predico un libro, como suena, ¿no? Y los que me conocen, a mí me cuesta más predicar porciones grandes que pequeñas. Incluso yo cuando estaba leyendo este libro, pues me daba ganas de decir, llamar aquí, que digo, voy a hacer una serie de 3 sermones. Pero creo que no podríamos sacar realmente, ¿no?, entender en un solo sermón el amor de Pablo, quién es Filemón, quién es el personaje Onésimo, y sobre todo, como se titula este sermón, un ruego al perdón, como se insta a perdonar, ¿no?, a pecadores como nosotros hemos sido perdonados. Así que no voy a leer la carta, por eso se ha leído al principio, en la lectura congregacional. Lo que sí, vamos a pasar directamente a hacer una oración, breve oración, y ya estaremos viendo pues esta carta. Así que Padre, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Todopoderoso, oh Señor, tú que habitas en tu reino por los siglos de los siglos, en esta mañana aquí en IBEC, Algeciras, los que estamos y los que tienen oportunidad de escuchar este sermón, te pedimos que tú nos asistas, que tú en primer lugar, Señor, me asista a mí, Señor, que derrame poder de lo alto, para que tú no permitas que diga nada de lo que no sea tuyo, y todo lo que se diga desde este púlpito, Señor, sea conforme a tu voluntad, conforme a tus santas escrituras. Trata con nuestros corazones, tanto el mío como lo que vamos a estar escuchando este mensaje, oh Señor, y glorifica tu nombre, glorifica tus atributos, glorifica el nombre que sobre todo nombre, el nombre de Jesús, tu Hijo amado, y en él, Señor, te pedimos todas estas cosas. Amén. Amén. Muy bien, pues si vemos la carta, son 25 versículos, la epístola del apóstol Pablo a Filemón, nos encontramos, hermanos, ante una de las pocas cartas, por no decir la que más, que Pablo escribe con carácter privativo y personal. Podemos encontrar, hermanos, y tener en cuenta, puede ser la única carta que encontramos a Pablo dirigirse a una persona de manera tan directa y privada. Nosotros encontramos otras cartas personales, como a Tito, a Timoteo, pero estas cartas no son tan privadas y personales, sino son más bien doctrinales para que supieran cómo instruirse en la iglesia. Dice un autor que esta epístola completa el cuadro de nuestro conocimiento con el apóstol Pablo. Hemos pensado como de él dice este autor, como el predicador, el polemista, el teólogo y como una autoridad en asuntos religiosos y doctrinales. Dice, pero aquí lo vemos como el amigo que escribe a favor de otro amigo. Nosotros vemos a Pablo, ¿verdad?, como el gran teólogo, el gran polemista, el que exhorta, el que consuela, pero aquí vamos a descubrir en esta carta a Filemón, descubrimos también algo nuevo en Pablo que no se puede ver en otras cartas, y es escribirle a otro amigo de manera tan personal. Por supuesto, así creemos, aunque Pablo escribió esta carta de manera personal y privada, también creemos, ¿verdad?, que está inspirado bajo el Espíritu Santo, como todos los libros de la carta. No voy a hacer una exposición o en el contexto, ya que Quique empezó hace poquito la carta de Juan, ¿verdad?
y explicó un poquito cómo se empiezan las cartas con el saludo, que las cartas pues no es como nosotros hoy en día estamos acostumbrados, ¿verdad? Sino que el saludo o la presentación nosotros lo hacemos al final. Y aquí vemos primeramente cómo Pablo se presenta. Pero el motivo de esta carta, ¿por qué él fue? Hay un joven esclavo, que ahora nosotros vamos a estar viéndolo, llamado Onésimo, esclavo de Filemón, al que Pablo escribe la carta, que escapó de la casa de Filemón y de alguna manera llegó hasta Roma. ¿Quién había en Roma? Pues Pablo escribió esta carta desde la cárcel de Roma. Nosotros, en la serie que iniciamos hace tiempo, a los filipenses, Pablo escribió desde Roma, pues se encontraba en la misma situación. Pablo también escribió esta carta a Filemón, que estaba en su casa, y la iglesia de Colosas se reunía en la iglesia, en la casa de Filemón. La epístola fue llevada a su destinatario, es decir, a Filemón, por el mismo Onésimo. Nosotros en esta carta, antes de meternos de lleno, ahora estamos viendo un poquito, estamos, por así decirlo, viendo el bosque por lo alto, para que los árboles no nos permitan ver todo el bosque. Hay dos cosas que nos llaman la atención. Primeramente, vamos a ver el entrañable amor y cercanía que Pablo escribe a Filemón. Vamos a descubrir esto en Pablo, desde el primer momento, cómo saluda de esa forma tan cercana a Filemón, y es el mismo Onésimo quien entrega esta epístola a Filemón. Onésimo era el esclavo de Filemón, que mucho antes de ser convertido no dejó muy buen testimonio a Filemón. Pero no solo a Filemón, sino a la mujer, al hijo de Filemón y a toda la iglesia que se reunía en su casa. O sea, imaginaos, ¿no? Vamos entrando un poquito en contexto. Pero antes de eso, sí notamos al principio de la carta que no solo es dirigida a Filemón, sino se cree que Apia era la mujer de Filemón y Arquipo su hijo. Pero no solo dice eso en el versículo 2. El apóstol Pablo dice, y a la iglesia que está en su casa. ¿Por qué se dirige Pablo no solo a Filemón, sino también a toda la iglesia que había en la casa de Filemón? Pues quiero contextualizar y quiero que ahora cojamos la máquina del tiempo y nos situemos en el momento, para así entendernos, en el momento de que pasó todo esto. Onésimo era el sirviente de Filemón, era un esclavo de Filemón. Bueno, pues Onésimo traiciona a Filemón, le roba, da un mal testimonio y Onésimo huye a Roma. ¿Por qué? Porque en Roma había un cierto libertinaje y Onésimo pensaba que allí libremente se iba a poder gastar todo el dinero que le había robado Filemón y sin que nadie lo conociera poder llevar una buena vida entendiendo por el pecador y la sociedad. Pero fijaos la providencia del Señor, que Onésimo, no sabemos cómo, es llevado a la cárcel de Roma. ¿Sabéis con quién se encuentra allí? Con el apóstol Pablo. Las casualidades del Señor, ¿no? Pablo le predica el evangelio a Onésimo y en la providencia del Señor es convertido Onésimo. Es nacido de nuevo. Imaginaos, ¿no? Son conversaciones que podemos pensar, sí, yo era esclavo de Filemón. De Filemón, sí, mi amigo Filemón, mi hermano. ¿Qué me dice? Ah, que tú fuiste el que le robaste. Imaginaos, ¿no? Esa situación, ¿no? O sea, que no hay nada imposible para el Señor. Eso en el mundo se puede llamar casualidad, pero nosotros sabemos que no creemos en las casualidades, sino que Dios lleva orquestado, ¿verdad?, todo y cada una de las cosas que sucede. Y eso se llama soberanía del Señor. Esa es la soberanía del Señor. Pero, hermano, ¿os imagináis esa situación? Ahora Pablo manda a Onésimo a Filemón, llega a la casa de Filemón, el esclavo que le había traicionado lo ve venir junto con Tíquico y ahora le entrega una carta. ¿Os imagináis un poquito? Como decimos aquí, yo creo que a Filemón no sabía por dónde le venían los tiros, ¿no? Mi esclavo que me ha robado, que me ha traicionado, que me ha hecho tanto daño. Es más, yo creo que desde que yo soy creyente nadie absolutamente me ha hecho tanto daño
como el que viene aproximándose a mí con una carta. Y ahora, en ese momento, Onésimo le da la carta a Filemón. Filemón abre la carta y dice, ¿esto qué es? Y empieza a leer. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo. Al amado Filemón, la carta es a mí, colaborador nuestro, versículo 2. Y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Estáis ahí, no? ¿Estáis viendo? Filemón leyendo la carta y aún Filemón no sabía nada. Viene Onésimo y le da esa carta. Yo me imagino ahora a Filemón ya no miraba ni Onésimo, ¿no? Sino deseando, yo creo que en aquel momento, como sabemos, no tenía versículos. Pero si hubiese tenido versículos, las epístolas, hubiese mirado cuánto es porque quiero saber ya qué pasa aquí, ¿no? Pero sobre todo, me llama la atención, primero quiero empezar por Pablo, con el amor y la sabiduría que Pablo empieza escribiendo a Filemón. Pablo, ¿verdad? Primeramente, se presenta y nosotros vemos que igual a la carta de Filipenses, Pablo no le hace falta hablarle de la acreditación de apóstol, ¿verdad? Nosotros vemos en otras cartas como en Romanos, Pablo, apóstol de Jesucristo. Pero nosotros vemos que esa cercanía, aquí estamos viendo la cercanía que tenía ya Pablo con Filemón. Es decir, Filemón ya sabía que Pablo era apóstol, ¿verdad? Pablo no se presenta de esa manera, sino que ya vemos la cercanía que tenían unos a otros. Sobre todo Pablo no se dirige a Filemón de una manera legalista, primeramente, ¿verdad? Porque muchos de nosotros diríamos, hola Filemón, primeramente, antes de seguir y saludarte, te voy a instar que trates bien a Onésimo. No, Pablo, con un amor sincero, empieza a hablarle, ahora en el versículo 4, y fijaos cómo le llama. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Así también empezó Pablo a los filipenses. Estamos conociendo a Pablo aún más, ¿verdad? Pablo y ese carácter amoroso y cercano y de agradecimiento, de gratitud. Porque oigo del amor, versículo 5, y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Vemos como primeramente Pablo quiere alabar y tener esa cercanía con Filemón y agradecer todo lo que está haciendo en el Señor. Versículo 6, para que la participación de tu fe sea eficaz y el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, y fijaos cómo llama ahora Pablo a Filemón, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. El confortador de corazones, le dice Pablo a Filemón. Pablo, cómo no se goza de la labor que Filemón estaba haciendo con la iglesia que había en su casa, ¿verdad? Ya de por sí empezamos a conocer a Filemón a través de Pablo y podemos ver a Filemón como un hombre, ¿verdad?, maduro en la fe, cómo podía tratar Filemón a su esposa, a sus hijos, a la iglesia que había en su casa, ¿verdad? Y a través de él, ¿verdad?, habían sido, versículo 7, confortados los corazones de los santos. O sea, Filemón parece ser que era un hombre de buen testimonio, que a través de su testimonio, de lo que dice que oía del amor que tenía en el Señor, ¿verdad?, eso estaba confortando a los hermanos. Lo importante que es eso, tener a hermanos así cerca nuestra, ¿verdad? Hermanos firmes, amorosos, testimonios en la fe hacia el Señor Jesucristo. Y eso dice que para ti y para mí es confortador en el Señor. Pero la motivación de Pablo hacia Filemón, en esta sabiduría, no es que recibiera a Onésimo sin más, sino con un amor voluntario y verdadero. ¿Verdad? Podría Pablo, vuelvo a repetir, podría haber dicho y exigido en su autoridad que él tenía en el Señor, que lo hubiese recibido. Y eso es lo que hay, Filemón. Yo te mando como apóstol,
que recibas a Onésimo. Recíbelo, es tu esclavo. Yo te lo mando y tú lo recibes. Pero si nos damos cuenta, en el versículo 8 y 9, aún todavía Pablo ahí todavía no le había hablado a Filemón nada de Onésimo. Yo me puedo imaginar a Filemón, si Filemón tuviera la poca paciencia que yo tengo, yo creo que primero hubiese hecho con la vista, ¿no? Hubiese mirado la carta entera y después a lo mejor hubiese empezado por el versículo 1, me voy al 5, no lo sé, ¿no? Pero la verdad que poniendo, yo creo que ya Filemón ahí más o menos, podría, como decimos, ¿no? Olerse algo, ¿no? Pero no quiero salir de ahí todavía, de ver a Pablo con la sabiduría y la paciencia también, ¿no? Que está escribiendo la carta, con ese amor. Pablo, sobre todo, vemos cómo trata el corazón de Filemón. Y eso es muy importante para nosotros. Pablo está apuntando primero a preparar el corazón de Filemón, ¿verdad? A alabar su fe. Oye, Filemón, recuerda bajo lo que ahora te voy a decir, recuerda el amor y la fe. Y gracias a esto has confortado a muchos hermanos. Pablo está preparando el corazón de Filemón para que de la misma manera que está actuando y ha actuado siempre, actúe ahora con Filemón. ¿Por qué? Porque de nada vale, hermanos, que nosotros nos recibamos uno a otro de una manera superficial, legalista, ¿verdad? Oye, hermano, tengo autoridad para decirte esto en el Señor. Trata bien a tu hermano. O cuando vengan personas, abrázale. Pero ¿de qué vale eso si no nace desde el corazón? Y nosotros sabemos qué es lo que nace desde el corazón, ¿verdad? Pues pleitos, contiendas, envidia. Es algo que naturalmente no va a salir. Y Pablo eso lo sabía de Filemón. Y eso lamentablemente, hermanos, pasa en muchos lugares, porque muchos abusan de la autoridad mandando cosas a hermanos sin tratar antes de sus corazones. Muchos, lamentablemente, que tienen una autoridad pastoral o autoridad dentro de una iglesia, quieren tratar a los hermanos y a la iglesia como si esto fuese una empresa, ¿verdad? Como jefes con látigos, como pasaba en Egipto, sin que nos demos cuenta la clase magistral que Pablo hace a través de la cercanía, del amor, de la exhortación, ¿verdad? Y sobre todo, vemos como Pablo podría, bajo su autoridad, mandar a Filemón a que recibiera a Onésimo. Pero nosotros encontramos varias veces, que ahora lo vamos a estar viendo aquí, la palabra ruego. Por eso el sermón es titulado, ¿no? Un ruego al perdón. Dice Pablo en el versículo 8, por lo cual, aunque tengo mucha libertad, Pablo, tengo mucha libertad en Cristo. ¿Para qué? Para mandarte lo que conviene, dice versículo 9, más bien te ruego por amor. Fijaos, ¿no? En nuestra sociedad se piensa hoy en día que cuanto más autoridad tienes, más a gente mandas. Y eso pasa aquí también en la iglesia, lamentablemente. En muchas iglesias, no en todas. Gracias al Señor. Muchos han pensado que para la iglesia es como ser un jefe. Pero, ¿qué enseña la Biblia? La Biblia enseña, cuanto más autoridad tienes, más pies lavas. Fijaos este versículo 8, cómo lo dice otra traducción. Dice, por eso, aunque Cristo me concede pleno derecho para darte órdenes sobre lo que debes hacer, dice Pablo a Filemón, prefiero dirigirte un ruego inspirado en el amor. En otra traducción, prefiero dirigirte un ruego inspirado en el amor. Vemos a Pablo que no está abusando de su autoridad, sino que está usando su autoridad para el bien de los demás, para el bien de Onésimo. ¿Cómo es la autoridad de Pablo? ¿Cómo está ejerciendo su autoridad Pablo? Sabía que iba a ser escuchado. Sabía que iba a ser escuchado. Y eso realmente es la autoridad, ¿no? Cuando alguien se pone a hablar, si tienes autoridad, primero la autoridad te lo tienen que dar los demás. No es algo que uno se autodenomina, ni pastor, ni apóstoles, como se ven por ahí, ¿verdad? Que muchos se autodenominan apóstoles. Sino que realmente, ¿verdad? Eso es algo que
que viene de los demás, ¿no? Que los demás te da esa autoridad, ¿no? Pero Pablo, aún así, esa autoridad que viene desde el Señor, dice que tiene esa libertad en Cristo para mandar lo que conviene, pero le ruega por amor, en el versículo 9 dice, siendo como soy Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Y dice otra vez Pablo, en el versículo 10, te ruego, ahora sí, por fin. Y ahora Filemón probablemente, no lo sé, podría estar diciendo, esto lo sabía yo. Por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, otro ruego, ¿verdad? Vemos a Pablo rogando con tanto amor, ¿verdad? Por su hijo Onésimo, tanto amor, rogándole a Filemón con esa cercanía, como un hermano más en la fe, ¿verdad? Y dice un comentarista sobre esto, el ruego de Pablo se basaba en el amor. Recibir de nuevo y perdonar a Onésimo sería una manera de elogiar el amor de Filemón, que es lo que está haciendo Pablo, tanto hacia Onésimo como a Pablo. Es decir, aquí vemos un vínculo, ¿verdad? Hay 4 actores, por así decirlo. Uno es Pablo, el que le manda la carta a Filemón, para que perdone a Onésimo y la iglesia que había en su casa. Y fijaos Pablo, sobre todo, con qué amor hace esto, no con la autoridad, que dice en el versículo 12, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Pero la Reina Valera, el como a mí mismo, es una traducción que no tiene absolutamente nada que ver con el original. Mejor lo traduce en la Biblia de las Américas, que dice, y te lo vuelvo a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón. Es más, literalmente, lo que pasa es que yo entiendo los traductores que no se van a enterar, no dicen ni siquiera mi corazón. En el original griego dice como si fueran mis propias entrañas. Las entrañas es lo que siempre dice el ser humano, ¿verdad? Lo más adentro que hay en mí, ¿verdad? Lo más yo son las entrañas. Pero sobre todo, lo que está diciendo aquí Pablo, recordando que al Onésimo, Filemón, al esclavo que te había hecho daño, que te había traicionado, que probablemente, Filemón, yo lo sé, no hay nada ni nadie en este mundo que te haya hecho tanto daño como Onésimo, que lo recibas como si fuese mi propio corazón. Imaginad, hermano, que estáis en vuestra casa y ahora os llega una caja por Seur, está dando publicidad a Seur, y ahora abrís esa caja y aparece ahí el corazón de Pablo. ¿Qué haríais vosotros? Ten cuidado, ¿no? Vamos a tratarlo bien, vamos a ponerlo aquí hasta que Pablo venga por su corazón, ¿no? Pero realmente lo que Pablo quería que entendiera Filemón es que cuando mandara a Onésimo fuera tratado como si hubiese ido el mismo corazón de Pablo a la casa de Filemón. ¿Sabéis lo que quiere decir la palabra Onésimo? Útil. Útil. O sea, Filemón, al que una vez te fue inútil, ahora a ti y a mí se nos es útil. Recibe a este útil, porque ya es útil, porque es nueva criatura en el Señor. Fijaos, ¿no? Pablo cómo abre su corazón, ¿no? Recíbelo como a mí mismo, como a mi propio corazón. Pablo, si destacamos en todas las cartas, fijaos que Pablo, esa humildad muchas veces era hasta peligroso y lamentablemente esto no es algo nuevo hoy, lo que yo voy a decir ahora, sino que siempre ha pasado. Pablo siempre abría su corazón, ¿verdad? Cuando decía a los corintios, yo el último apóstol como abortivo, el apóstol entre todos el más pequeño. Esto a Pablo esto le causó incluso que él lo menospreciara. Cuando le decían en los corintios, este es apóstol, ¿no? En otras palabras, ¿no? Si llega con temor y temblor, hablarnos como sin autoridad. ¿Pero por qué, hermanos? Porque lamentablemente, cuán peligroso es abrir nuestros corazones muchas veces delante de hermanos. Delante de hermanos. A mí personalmente me ha pasado. Yo he abierto mi corazón muchas veces delante de hermanos que se ha usado en mi contra. Se ha usado en mi contra. Y no tengo temor a decir esto porque es la realidad. Y yo creo que
honrar al Señor también es hacer saber cuando el Señor realmente está trabajando en algo. Y Pablo también lo sufrió. En los Corintios, realmente por eso a los Corintios sí se presentaba en el principio de las cartas como apóstol del Señor Jesucristo, porque había muchos que no querían ser de Pablo, querían ser de Apolos, y ya los super espirituales, yo no soy ni de Apolo ni de Pablo, yo soy de Jesucristo, ¿verdad? Pero esto lamentablemente, hermanos, debemos de tener en cuenta que si un hermano abre tu corazón contigo para contarte sus debilidades, sus pecados, sus tristezas, ese hermano está confiando en ti. Y qué mayor traición es que eso se tome para después acusarlo, para ponerlo en contra de los demás hermanos, ¿verdad? Pablo lo sufrió también. Pero Pablo, y es una cosa que a mí me consuela y la verdad que salta Pablo, ¿no? Pablo no se arrugaba nunca ante tal situación. Él siempre estaba dispuesto a entregar su corazón a los demás, a pesar de los demás. Él quería ser imitador a su Cristo, a nuestro Señor. Él quería ser imitador a Él, ¿verdad? Como el Señor también abrió su corazón. Y Pablo aquí abre su corazón para esto mismo, buscando un perdón no solo de manera superficial, sino de todo corazón. Fija ahora, versículo 13 y 14. Yo quisiera, dice Pablo, retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, Filemón, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Pablo tenía, lo que he dicho anteriormente, tenía toda la autoridad para decirle a Filemón, oye, Filemón, ¿te acuerdas de Onésimo, tu esclavo, que te traicionó, que te robó? Pues mira, me lo he encontrado en Roma, se ha convertido, y que sepa que me lo voy a quedar aquí. Pablo podría haberlo hecho, ¿no? Pero Pablo quería ir más allá. Pablo quería hacer como hace el Señor, dentro de las capacidades de Pablo, con una sola acción, muchas acciones, ¿verdad? El Señor, ¿cuántas veces os ha pasado lo que tú dices? El Señor ha hecho algo en mi vida, pero a la misma vez me ha cambiado a mí, a mi mujer, a los hermanos de iglesia, ha hecho esto, porque el Señor en su omnipotencia, ¿verdad? Pero Pablo quería mandar a Onésimo a Filemón porque prefería trabajar con el corazón de Filemón y la actitud correcta en Onésimo. Porque no nos olvidemos que Onésimo tenía que volver a un lugar donde sabía que había hecho daño. Y no sabía la reacción que iba a tener tanto Filemón como su familia, como la iglesia. Por eso nosotros vemos 3 puntos muy importantes en el cual, ¿por qué Pablo quería mandar a Onésimo con Filemón? Primero, Pablo quiere que la imagen de Dios en su iglesia, en el perdón, sea mostrada por medio de Filemón. ¡Qué oportunidad, hermano! ¿Verdad? Vio Pablo ahí diciendo, si yo mando a Onésimo, a Filemón, el Evangelio no solo va a ser predicado como se está predicando allí en Galacia, sino que va a ser vivido. Qué oportunidad de que Onésimo se humille y vea y muestre el grandioso efecto que causa el Evangelio en nuestros corazones. ¿Quién iba a tener ganas de humillarse así como Onésimo? De decir, no, Pablo, yo estoy convertido, pero yo me quedo aquí contigo. Yo no me quiero. ¿Y cuánto cuesta eso, verdad? No solo perdonar, sino primero, el primer paso es, pido perdón. Filemón, perdóname. Te he robado, te traicioné, te hice daño a tu familia, a pesar de que tú me tenías aquí como empleado tuyo. Dañé a la iglesia, ¿verdad? Pablo veía y decía, ¿cómo se va a mostrar el Evangelio aquí? Segundo, la única forma de ver cómo debemos de perdonar a nuestros hermanos como es ver cómo Cristo nos perdonó. De la misma manera. Ahora vamos a ver eso también. Y tercero, Pablo quiere trabajar con el corazón perdonador de Filemón y el arrepentimiento de Onésimo. Pablo está pensando y está diciendo, a través de mandar a Onésimo a Filemón, cada uno va a ser tratado en su corazón y esto le hará crecer en santidad, crecer
en madurez, crecer en imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Onésimo, que dañó al amo, le robó, huyó a Roma y fue a la cárcel. Ese iba a mandar, ese mismo. Y muchas de las veces que una iglesia, hermanos, no crece en madurez por la falta de perdón entre los hermanos. Voy a repetirlo. Muchas de las veces que una iglesia, que tú y yo, no crecemos en madurez espiritual, es por la falta de perdón entre tú y entre yo. Y eso no quiere decir que muchas veces la falta de perdón es que dejemos de hablarnos, sino es lo que habita, aunque sea muy pequeñita la semilla, pero de una pequeña semilla que crece, árboles enormes, ¿verdad? ¿Qué nos enseña, hermano, la Biblia sobre el perdón? Tenemos que mirar primero, ¿verdad? Muchas veces se dice que el perdón es primero horizontal, vertical y luego horizontal. Y eso que fui soldador, me decían, sueldan en horizontal, sabía hacerlo, ya no me acuerdo. Primero, cuando el hombre pecador ofendió a Dios, hermanos, Dios no se quedó esperando que el hombre fuese a pedirle perdón, como tú y yo muchas veces hacemos. Dios, cuando Adán pecó contra Dios, cuando tú naciste y empezaste a pecar, en toda nuestra vida que estamos pecando, Dios no se quedó esperando a que tú y yo fuésemos a pedirle perdón, ¿verdad? Imaginaos que Dios, en vez de cumplir el estándar del Evangelio, hubiese cumplido nuestro estándar. Hermano, tú y yo estaríamos en serios problemas, estaríamos perdidos. Si Dios, que fue el ofendido, como ningún ser ni nadie ha sido ofendido y jamás será ofendido por la diferencia de nuestra pecaminosidad, ante la magnitud de la santidad de Dios, esa distancia, a nadie hemos ofendido como hemos ofendido a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Nos buscó, ¿verdad? Nos buscó. Él vino a perdonarnos. Digamos que cuando pecamos contra Dios, los dos estamos de espalda y Dios es el primero que se da la vuelta, llama al pecador, nos llama, hola, te perdono, y nosotros decimos, Señor, perdóname, cuando previamente ya hemos sido perdonados por el Señor. A veces, aunque somos los ofendidos, no nos acercamos al hermano que nos ha ofendido. Y hermano, y esto causa mucha tristeza, porque yo he vivido eso, tanto hacia mí como yo he hecho daño también. Le acabo de dar un golpe. Como yo también he ofendido. Y muchas veces me han ofendido de una manera intencional que el hermano que me ha ofendido no se había dado cuenta ni que me había ofendido. Y eso ha llevado a tener una raíz de amargura en mi corazón. Al igual me ha pasado muchas veces al revés. He ofendido a un hermano y ese hermano nunca me ha dicho que yo lo había ofendido. Y yo intencionalmente, no quiero decir que sea inocente de esa ofensa, para nada, ¿no? Pero sí puede ser que yo te haya herido intencionalmente tú a mí. Por eso el Evangelio nos enseña la importancia de acercarnos al hermano y decir, oye hermano, me has hecho daño con esto que has dicho. Y puede ser que el otro hermano diga, es verdad hermano, no me había dado cuenta, perdóname. O que diga, sí hermano, estaba dolido y lo hice, pero ahora que lo dices, nunca lo debería de haber hecho. El pastor Miguel Núñez contaba una vez en la IBI, en Santo Domingo, que una vez se le acercó una persona y empezó a recriminarle a él después del culto y decirle, mira, me voy a ir de la iglesia. Y Miguel, el pastor Miguel, dice que se quedó como sorprendido y le dijo, ¿por qué? ¿Qué te pasa? Dice, no, porque me habéis hecho daño, hay hermanos que no me hablan, y empezó a exponerle una serie de preocupaciones. Y el pastor Miguel Núñez dice que conocía a esta persona y él sabía en su corazón que de lo que él estaba diciendo la mayoría de cosas no era cierta. Pero aún así, él mostró una madurez y una sabiduría. Le dijo, de lo que dices yo no lo veo así, pero en todo lo que te hayamos podido ofender, te pedimos perdón. Dice que ese hermano abrazó a Miguel, empezó a pedirle perdón y desde que él lo contó es un hermano fiel en la iglesia, ¿no?
Fijaos cuando mostramos el Evangelio, ¿verdad? Como así el Señor se acercó a nosotros para perdonarnos antes que nosotros le pidiéramos perdón, ¿verdad? Lo importante que es la imagen y semejanza de tener eso en la iglesia. Y eso es lo que Pablo estaba buscando de Filemón. Tratar con el corazón de Filemón, con el que le había hecho más daño a Filemón, pues ahí lo tiene Filemón. Tu corazón va a ser tratado, es un bien para ti. Vas a crecer en imagen y semejanza. Dios está mucho más dispuesto a perdonar nuestros pecados que nosotros a pedirle perdón. Dios está más dispuesto a perdonar nuestros pecados que nosotros a pedirle perdón, que eso habite en nuestros corazones, hermanos. Que nosotros, mira, por una parte, verdad que somos una iglesia pequeñita en número, como ha dicho Quique cuando hemos empezado, pero qué importante es que esto ya habite en nuestros corazones, porque no sabemos lo que el Señor puede hacer aquí. No sabemos dentro de un año si esto puede estar lleno, pero que nosotros ya de por sí tengamos esa comunidad de cultura del Evangelio, del perdón en medio de nosotros, para que cuando mañana los hermanos más maduros hagan daño a los débiles, como decía el himno, ¿verdad? Si en algo he estorbado al débil, ¿verdad? Que nosotros nos demos cuenta. Y aunque nosotros sepamos 100%, hermanos, que tengamos razón, nunca vamos a tener la razón que tenemos que tener. Siempre vamos a tener nuestra porción de pecado que hemos aportado a que ese hermano esté dolido con nosotros. Pero que el día de mañana, si esta iglesia, seamos poquitos, seamos muchos, que esa cultura del Evangelio del perdón habite en cada uno de nosotros. Alguien dijo, y esto lo podemos explicar para nosotros, para la iglesia, que un matrimonio no se separa cuando termina el amor, sino cuando dejan de perdonarse. Y es verdad. Un matrimonio se separa cuando termina, no cuando termina el amor, sino cuando dejan de perdonarse. Dice el Señor en Mateo. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y ya presenta tu ofrenda. Fijaos que no está diciendo si tú tienes algo contra tu hermano, sino si tu hermano tiene algo contra ti. Y muchas veces, vuelvo a repetir, no quiere decir que ese hermano vaya a tener la razón. ¿Qué razón teníamos nosotros cuando el Señor nos buscó y nos pidió perdón? Ninguna. ¿Qué vio el Señor en nosotros para que el Señor nos perdonara? ¿Verdad? ¿Qué nos hizo el Señor para que nosotros nos apartásemos de Él? Nada. Nuestro pecado, nada más, ¿verdad? Porque esto habite en medio de nosotros, hermanos. Cuán importante es que habite el perdón, tanto el perdonador como el que pide perdón. ¿Y qué buscaba más Pablo en Filemón? Tratar con su corazón, ¿verdad?, para que perdonara a la persona. Y probablemente, como he dicho antes, a la persona que le había hecho más daño, Onésimo. Probablemente Filemón se encontraba muy bien, muy tranquilo, ¿verdad? Ya sabía de Onésimo, ya hacía tiempo que se había ido, ya eso estaba ahí, medio apartado. Pero cuán fácil sería para Filemón tratar con hermanos que sean fáciles de tratar. Con hermanos que no te traicionan, con personas que no te hacen daño, con personas que no te roban económicamente, ¿verdad? Para Filemón era muy fácil ser un buen cristiano delante de sus hermanos que nunca le habían ofendido. Probablemente, no lo sé, esto es cosa mía, dentro de la iglesia, ¿no? Aplico lo que muchas veces vemos. Ay, Filemón, cuánto daño te hizo Onésimo, ¿verdad? Menos mal que estoy yo aquí para consolarte. ¡Guau, qué buen hermano! ¿Verdad? Eso sí, y es bueno, ¿no? Pero eso es lo fácil. Lo difícil para nuestro corazón es perdonar. Por eso exalta tanto el Evangelio en el Señor, ¿no? Si yo hiciera el 1% de mi salvación, el Señor sería impresionantemente perdonador, pero yo tendría un 1% también.
No, el Señor nos ha salvado 100% por su gracia, por su misericordia, sin que hubiera un 0,0001 en nosotros un motivo para salvarnos. Pero el asunto aquí es que el corazón de Filemón iba a ser tratado con Onésimo y el Evangelio iba a ser vivido por la iglesia en Colosas. Y eso es lo que Pablo estaba buscando. A veces un hermano le hace daño a otro hermano, pues ese hermano es con quien el Señor va a tratar más tu corazón. ¿Quieres una de las oraciones, verdad, que tenemos y queremos tener es: Señor, hazme santo como tú eres santo. Hazme a tu imagen y semejanza. Pero muchas veces el trayecto no nos gusta. No, pero, Señor, de otra manera, si ahora me vas a pedir que le pida perdón a ese hermano, o si ese hermano a mí me va a pedir perdón, y mi corazón tiene que ser sanado, yo prefiero que sea de otra manera, Señor. No, el Señor es lo que está tratando aquí, con Filemón, por medio de Pablo. Y Pablo, sobre todo ahora en el versículo 15, le hace ver a Filemón, para que Filemón no piense o diga: sí, pero Pablo, es que esto se nos ha ido de las manos. Por si Filemón iba a pensar, qué lío de nombre, ¿verdad? Por si Filemón iba a pensar de que, claro, Pablo, pero es que esto es muy fuerte ya. Estamos hablando de una persona que me ha traicionado, me ha dejado un mal testimonio, probablemente habrá calumniado, habrá hablado malamente de mí, me ha robado. Pero fijad lo que dice Pablo, que todo esto pertenece a la soberanía y al plan divino del Señor. Versículo 15. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibiese para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Filemón, en otras palabras, Onésimo fue escogido por Dios para salvación desde antes de la fundación del mundo, y todo esto que ha pasado pertenece al plan divino de Dios. Que esté aquí no es porque yo te lo haya mandado, Filemón. Por si acaso, no sé lo que estarás pensando, es una carta, no es un WhatsApp que tú le puedes contestar, ¿verdad? Que es una carta que llegaba al tiempo. Pablo no iba a estar presente mientras leía la carta, y Pablo quería que le quedara muy claro a Filemón que todo esto pertenece al plan divino del Señor. ¿Os acordáis de José? ¿Cómo perdonó a sus hermanos en Egipto? Cuando llega a sus hermanos y los hermanos lo ven allí, dice: no habéis sido vosotros los que me habéis entregado, sino ha sido el Señor. Impresionante, ¿no? Pablo quería que Filemón entendiera que nada de lo sucedido estaba fuera de la providencia del Señor, del plan divino del Señor, ¿verdad? Nos acordamos, Romanos 8:28, y a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, conforme al propósito, pero a su propósito, al propósito de Dios, no al tuyo y el mío, sino al de Dios, son llamados. Y esto era necesario, le está diciendo Pablo, que para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recibiese para siempre. Oye, Pablo, antes tenías a Onésimo, a un incrédulo, y ahora tienes a Onésimo, comprado por la sangre de Cristo. Probablemente Filemón, no lo sabemos, pero a lo mejor Filemón se estaba acordando de las veces que estaba orando cuando Onésimo era su esclavo para que se convirtiera, ¿verdad? Como decirle: Filemón, tú estabas orando por Onésimo, pero en la forma que se iba a convertir solo Dios lo sabe. Y Dios, en su soberanía y en su providencia, hace las cosas que nosotros le pedimos, porque si es su voluntad lo hará, y si no, no. Pero no lo hará la forma muchas veces de como nosotros queremos, sino como Dios quiere. Y fíjate aquí el Señor, el círculo que está haciendo aquí. Pablo, aunque era un apóstol, Pablo tendría que estar flipando con la providencia del Señor. Y no se convierte con Filemón, y se convierte con Pablo. Y Pablo ve un cambio tremendo en Onésimo. Onésimo quiere ir entrégale esta carta a Filemón. Sí, yo voy, claro. Yo lo traicioné. Tengo que ajustar cuentas con él, ¿no? Y Filemón, y ahora el corazón de Filemón, ¿verdad? En nosotros, ¿cuántas cosas, hermanos,
en la providencia del Señor, desearíamos que no hubiesen pasado en nuestras vidas, pero Dios lo usa todo para su gloria en nuestra vida. Si echamos las miradas atrás, podemos echar la mirada atrás desde hace 20 años, desde cuando no éramos convertidos, desde ayer mismo. Hermano, ¿cuántas veces hemos dicho, Señor, si ya soy hijo tuyo, ¿cómo puedo estar a veces cayéndome en el fango? Y caemos, y somos una oveja, y cuando miramos, y quiere nacer el viejo hombre de nuevo. Y todo esto no quiere decir solo que Dios arregla nuestro descosido, sino que Dios va orquestando todo lo que sucede en nuestra vida. Todo. No es solo que el Señor arregla todo lo que nosotros hemos hecho mal, ¿verdad? No es que, por ejemplo, cuando los hermanos de José entregaron a José, no es que lo hicieron y el Señor dijo, bueno, ya que ha pasado esto, voy a hacer esto. No. José dice, no, si no me entregasteis vosotros a mí, lo hizo el Señor para cumplir su plan divino. Esto es inentendible, los decretos de Dios, ahí sí que no lo entendemos, pero nos consuela que todo lo que pase en nuestra vida, cada movimiento, cada pensar, va orquestado por el plan divino de Dios. A Dios no se le escapa nada, a Dios y su providencia. Y esto nos lleva al punto número 3 y último. Los otros dos no lo he dicho, pero este sí lo quiero mencionar. Se llama ponlo en mi cuenta. Ponlo en mi cuenta. Versículo 17 al 19. Así que le dice Pablo después de todo esto, ¿verdad? Si nosotros vemos cómo está Filemón ya estaría, no sé cómo estaría, ¿no? Yo estaría flipando. Así que si me tienes por compañero, y ahora le está exhortando, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó, o te debe, de lo que te robó, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi propia mano. Yo lo pagaré por no decirte que aún tú te me debes también. Filemón, era un hombre rico, con una gran casa donde recibía a los hermanos, seguro que si Pablo, y este sí es literal en el versículo 17, ahí sí quiere decir lo que pone ahí, recíbele como a mí mismo, Pablo le está diciendo como si en vez de Onésimo estuviera yo ahí, ¿vale? Sustituye a Onésimo por mí. Y Filemón, seguro que si Pablo llegaba por primera vez a la casa de Filemón, ¡ay, ya viene Pablo! ¿Qué es lo que haría? Le daría la mejor ropa, la mejor cama. Seguro que Filemón sacaba el becerro gordo para Pablo. Pues esto es lo que quería que Pablo le pide a Filemón que hiciera con Onésimo. ¿Y cómo recuerda esto al hijo pródigo, verdad? Llega el hijo que traiciona a su padre, que le pide la herencia. Cuando un hijo pide la herencia a su padre, le está diciendo, padre, muérete, ¿verdad? Muérete, quiero tu herencia. Pues le pide toda tu herencia, se va de su casa, ¿verdad? Y vuelve el hijo arrepentido. Y su padre no solo que lo espera en su casa, sino que sale al encuentro de él, al encuentro de su hijo. Cuando el hijo pródigo llegó a su casa y lo recibió su padre no dijo, sí, hijo, yo te perdono, pero es algo que jamás podré olvidar, me has hecho daño. No, sino que el padre le hace una fiesta, le da el mejor vestido, le pone un anillo en su mano y saca el mejor becerro que tenía para celebrar. Y como dice el padre, mi hijo estaba muerto y ahora vive. Y ahora vive. Eso es lo que hace Dios con nosotros, ¿verdad? Nosotros estábamos muertos, habíamos matado a nuestro Padre Celestial, no queríamos saber nada de Él, ¿verdad? Y cuando llegamos a la casa del Padre por medio del Evangelio, por medio de Cristo Jesús, el Padre sale con ese amor a nuestro encuentro, ¿verdad? Y mata el becerro el mejor becerro que tiene en su casa, que es Cristo Jesús. Y eso es lo que le está diciendo Pablo a Filemón. Recíbelo como si fuese yo. Filemón, si yo llego allí, ¿cómo me recibirías tú a mí? Pues no. Lo mismo
Si tú tienes allí, tenías una sábana preparada, tu mujer allí, está para cuando venga el apóstol, sácasela y se la da a Onésimo, no me la dé a mí. El Evangelio, ¿verdad? Si estás criando el becerro ese para cuando yo llegara, o la mejor comida, y cada vez que tus hijos iban a abrir la nevera y decía, esto lo voy a coger, no, eso para el apóstol Pablo cuando venga. No, ese para Onésimo. Dáselo ahí. ¿Verdad? Y sin pasar por alto la actitud de Onésimo. ¿Verdad? Onésimo llega con la carta, se la da a Filemón. Yo no sé las miradas cómo se cruzarían ahí. Yo me imagino ya a un Onésimo ya tratado en el nuevo nacimiento, ya siendo tratado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Vuelve humillado, sin saber lo que se podría encontrar con Filemón y con la iglesia. Y Onésimo seguro sabía que se iba a volver a someter como siervo a Filemón y iba a tener que someterse, tuviera y cual fuera la actitud de Filemón. Porque sí, a lo mejor Filemón, el perdón iba a tardar un tiempo en asimilarlo, no lo sabemos, ¿no? Pero fijaos la ironía de Pablo, ya Pablo prepara esto. Y le dice, y le llama la atención, primero le dice, le está rogando, y segundo le dice, tú mismo te me debes a mí también. Si él tiene algo que te debe, ponlo en mi cuenta. Pero es de recordarte, Filemón, que tú te me debes también. Porque a través de la predicación que yo hice en el Evangelio, si no llega a ser por esa predicación, tú irías de camino al infierno. A ver, así que si vamos a sacar aquí las cuentas, a ver quién debe más a quién, Filemón. ¿Quieres sacar las cuentas contra Onésimo? Yo voy a sacar las tuyas, con mucha ironía, Pablo, ¿no? Es como si Pablo le dijera, Pablo, Filemón, tú me debes a mí 1.000.000. Si Onésimo te debe a ti 5.000, descuéntalo de lo mío. Ya me debes menos. Con esa ironía. Con esa ironía, ¿no? Esto recuerda a la parábola de los deudores, ¿verdad? Como uno es perdonado, pero el que es perdonado no perdona. Y al final, el que fue perdonado y no perdona, ¿verdad? Pues acaba al final en el pozo, ¿no? Por eso, y fijaos sobre todo, ¿no? Eso mismo, ¿no? Ponlo en mi cuenta. Pablo quiere mostrar el Evangelio. Es como diciendo, Filemón, tú fuiste perdonado, ¿verdad? En lo mucho, perdona en lo poco. No, lo que tú tienes que perdonarle a Onésimo no es nada comparado con el perdón que tú has recibido desde lo alto, por medio de Cristo Jesús. No tiene nada que ver. Martín Lutero dice de esta epístola que manifiesta un ejemplo correcto, noble, hermoso del amor cristiano. Aquí vemos como Pablo, dice Martín, se esfuerza por el pobre Onésimo y por todos los medios aboga su causa con su amo, y así se considera a sí mismo como si él fuese Onésimo y él mismo le hubiera hecho el mal a Filemón. Cuando Pablo aboga esto y le dice, oye, trata a Onésimo como si fuese yo, es como decir, y toda la ira que tú vayas a conservar con Onésimo, cárgala contra mí. El intercambio, ¿verdad? Pablo abogando al Evangelio. Así como Cristo obró a favor nuestra con el Padre, así estaba obrando Pablo por Onésimo con Filemón. Ponlo en mi cuenta. Hermano, eso es lo que hizo Cristo con nosotros. Ponlo en mi cuenta. Pon tu nombre ahí. Pon esta carta como el gran sacerdote Cristo Jesús que se encuentra a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Cada vez que viene el acusador de nuestras almas a acusarnos de lo que tú y yo hemos hecho, el Señor dice, ponlo en mi cuenta. Yo lo pagué. Yo lo pagué en la cruz. Bendito Evangelio, ¿verdad? Hermanos, tú y yo somos los Onésimos del Señor. Tú y yo somos los Onésimos del Señor. Tú y yo, como Onésimo, habíamos traicionado a nuestro Padre, habíamos salido corriendo, le habíamos robado todas las riquezas, lo habíamos traicionado, habíamos desagradecido todo lo que nos ha dado, familia, mundo, absolutamente todo. Salimos corriendo para Roma y estábamos en Roma. Pero el Señor un día puso a un apóstol Pablo para predicarnos el Evangelio, ¿verdad? Y puso al Cordero
al becerro más gordo en nuestro lugar y ahora se encuentra intercediendo por nosotros porque Él se puso en nuestro lugar. En nuestro lugar. Cuando nosotros entendamos el perdón tan grande que nosotros hemos recibido, hermano, lo que yo a ti te haga, lo que tú me hagas a mí, no es nada comparado con lo que tú y yo le hicimos al Padre y fuimos perdonados. Y fuimos perdonados. Bendito Evangelio que nos salvó, hermano, y bendita es la iglesia que sigue estos pasos. Vamos a orar.